¿De qué hablamos? De la corrupción en las ventas. De esos compradores mañosos, tramposos, que quieren dádivas, que quieren dinero por abajo de la mesa. Vamos a hablar básicamente de cómo le hacemos, cómo lo evitamos, cómo le damos la vuelta y que nos compren y diferentes alternativas, ¿no? Para que nosotros podamos salir avantes. Vamos a darles un poquito de contexto. Realmente mucho en la parte de Latinoamérica, en otros países ya es mucho más controlado, pero aquí en Latinoamérica todavía pulula la corrupción. Es más cuando tú vendes empresas, no importa que sean pymes, corporaciones, principalmente en gobierno, cómo hay tranzas. Esa típica escena donde nosotros vamos de buena fe, presentamos nuestra cotización, hacemos nuestro trabajo y entre líneas el comprador nos deja saber de que me toca a mí. O la otra que tú estás presentando, hiciste todo bien, tú sabes que tu oferta es matona, que debería de estar considerada en el principio y de repente terminan comprando muy sospechosamente al que está muy costoso, al que trae el producto de más baja calidad, al que a lo mejor ni siquiera cumple con las especificaciones. O la tercera, esa situación donde nosotros ya estamos en el trabajo, estamos confiados de que vamos bien y te aparta al oscurito o busca el momento el comprador y te dice, sí te queremos dar la compra, pero necesitamos que nos ayudes con algo. Y ahí te la suelta. Queremos que el 10% sea para nosotros. Entonces infla la cotización 10% y ese 10% extra nos los das a nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Lo primero, en el primero de los casos, donde nosotros vemos y se ve muy sospechoso que nosotros estamos participando bien y de repente están favoreciendo a otros que no. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos 3 herramientas para jugar el juego de las ventas a nivel comercial, principalmente cuando hay equipos de compra, compradores y cuando vamos a empresas. ¿Por qué cuando vamos a empresas? ¿Por qué normalmente esto no se presenta cuando vamos con usuario final? Porque realmente no hay intermediarios en la decisión de compra. Cuando nosotros vendemos a empresas, tenemos a los tomadores de decisión que son intermediarios y cada uno tiene su influencia en la decisión. Ahorita estamos generalizando porque el caso más común es que el comprador sea el que quiera el soborno, el que quiera la dádiva, el que quiera la corrupción. Pero también se da con otros tomadores de decisión. El usuario final, el que decide la parte técnica, el financiero, etcétera. Puede ser cualquier tomador de decisión y te lo va a decir entre líneas y todo el show y tú de repente la primera fase es donde tú lo ves y lo ves muy raro, muy sospechoso. Lo primero es tratar de mejorar el valor percibido, de lo que se habla mucho. Segundo, de buscar alternativas para que seamos la mejor opción. Flexibilidad, tiempo de entrega, forma de pago, etcétera. Pero ya cuando nos plantean el tema de la corrupción y nosotros no queremos participar ahí, ¿por qué nosotros no queremos participar? Porque todas las veces, se los digo con conciencia, todas las veces que la empresa o el vendedor o el dueño de la empresa accede a la corrupción, termina perdiendo. ¿Por qué? Primero, porque si tú accedes a la corrupción, te vuelves cómplice del corrupto. Y cuando eres cómplice del corrupto, el corrupto te tiene tomado del cuello. Segundo, vas a ver si tú has dado ese paso que muy rápido se convierte en un mecanismo para ganar las órdenes y se transforma en una obligación. Y como tú estás en contubernio, eres cómplice de la corrupción, muchas veces con eso te chantajean y termina siendo un tema de que ya no hay salida. Y la mayoría de las veces se vuelve tan mal el negocio porque no tienen llenadera. Como es dinero mal habido y es dinero fácil, te van a pedir cada vez más.
y más y más. Y ahora ya no va a ser si quieres, va a ser de a fuerzas y van a aumentar la apuesta. Si al principio te pidieron 10% de corrupción para darte la orden de compra, después va a ser 15, luego 20, luego 30, luego 50 y van a tratar de estirar la liga lo más posible. Y todos los reflectores están contra ti. Y cuando vote, que va a votar, te lo aseguro, tarde o temprano se va a saber, el más perjudicado vas a ser tú. Porque normalmente vetan la marca, el mercado termina siendo bien pequeñito y se comunican mucho y se sabe en todos lados. Hay veces que tú accediste en entrar a ese juego de la corrupción en una sola línea de tus productos, pero eso transgrede toda tu marca, toda tu empresa, a todos tus funcionarios. Y las empresas saben que cuando hay temas de corrupción, el dinero lo pierden ellos, porque el dinero lo están sacando de la bolsa de los dueños de las empresas para que se lo quede el funcionario y se lo quede el proveedor. Entonces ellos la combaten fuerte. Te pueden meter vetos, te pueden llevar a temas fiscales, te pueden llevar hasta temas de demandas. Y entonces el que principal pierde eres tú, porque normalmente los corruptos se cuidan mucho las espaldas y tratan de hacerlo de una manera en la que te incriminen a ti en el problema. Entonces, por eso, lo primero es no acceder. Ahora, ¿qué hacemos cuando nos lo plantean? Lo primero, la más fácil es dile, no me lo permiten mis políticas. La empresa tiene políticas muy rigurosas de transparencia. Lamentablemente no puedo y se las explicas. Y entonces lo resistes. Ahora, junto con eso, le buscas alternativas y se lo dices así tal cual. ¿Sabes qué? Mira, mis políticas no me lo permiten. Muchas veces me lo dicen porque realmente no, ¿cómo se llama? Como que no entienden el valor de mi propuesta. Y entonces tratas de ayudarle de forma lícita y correcta a ese comprador o a ese tomador de decisión. Facilitarle más el trabajo, darle una mayor exposición dentro de su empresa, etcétera. Cosas que no impliquen la corrupción, cosas lícitas. La otra es, tienes que mantener todo el tiempo una actitud profesional. Muchas veces cuando llega el tema de la corrupción es porque se cruza la línea. No me malentiendan. Sí se trata de que nuestro comprador, nuestro tomador de decisión, tengamos una relación con él. Muchas veces llevarlo a un tema de amigos, pero identificar y hacerle notar que si nosotros damos ese paso a la corrupción, no es solamente el tema del negocio, sino que va a transgredir esa relación. Y hacerle esa pregunta, no creo que eso es lo que tú quieras, ¿o sí? Después de ahí, también el tema de asegurar que nuestro producto es la mejor alternativa. Ahora bien, eso es el estándar, es lo que todos hacemos. Cuando nos encontramos con temas de corrupción, nos apegamos a las políticas, tratamos de llevarlo al tema de la amistad, de por favor no me pongas en esa situación, no creo que tú quieras exponer nuestra relación y que esto termine dañándola. Temas de aumentar el valor percibido, temas de asegurar que nuestro producto es mejor, temas de valor agregado, pero casi siempre los corruptos no acceden a eso. ¿Qué podemos hacer? Primero, ética. Llevarlo al tema de la ética. O sea, si lo primero no funcionó, que normalmente no funciona, lo llevas al tema de la ética. ¿Sabes qué? No. Mis valores, mis principios no me permitirían hacer eso. Mejor vamos a buscar otra alternativa. Si no, hay que ir directamente a denunciar. Tú tienes 3 ejes para jugar el juego de las ventas. Primero, tu producto o tu servicio. Tratar de entregar lo mejor que se pueda. Segundo, el tema de el que está vendiendo. Tu mejor estrategia de ventas, tu mejor comunicación, tu mejor persuasión. Y el tercero, las reglas. ¿Cómo jugamos con las reglas? Fácil. Cuando hay corrupción, casi siempre es en niveles medios. No he encontrado en más de 20 años ejerciendo esta profesión que un dueño me pida que de su propio dinero de su empresa le dé una dádiva. Casi siempre cuando son niveles intermedios. O es
uno de la familia, del miembro que quiere sangrar a la empresa para beneficiarse, o porque no quiere esperar sus dividendos y quiere sacar el dinero para él, o es un empleado que está como comprador y él quiere mercar, o es un tomador de decisión que quiere sacar raja de esa decisión que él tiene y de ese proyecto y llevarse de ahí a su bolsa. Entonces, casi siempre hay niveles superiores. Entonces, la primera acción es vámonos a niveles superiores. ¿Cómo se hace? El primer paso es tranquilo. Tú vas a niveles superiores a mostrarles por qué tu propuesta es la mejor opción, por qué tu precio es el más competitivo. La primera ocasión no se señala al corrupto, sino se señala la propuesta, para que a ellos les nazca la curiosidad, que lo tengan ahí. Por eso es que una de las estrategias que nosotros hacemos cuando le vendemos empresas es llegar a todos los tomadores de decisión. Cuando muchas veces me dicen, es que no tengo opción, es que me lo piden, es que están ganando, es porque solamente llegan al comprador o porque solamente llegan a ese tomador de decisión que es el corrupto. Entonces, la primera contramedida para contrarrestar la corrupción es llegar a todos los tomadores de decisión, tanto superiores como del mismo nivel como inferiores. Y tu primera labor es mostrar por qué tu propuesta para ese tomador de decisión es la mejor. En cuestión económica, que es un precio justo, en beneficios, en ventajas, en valor agregado, en disponibilidad, etcétera. Ya una vez que hiciste eso, tú lo vas a sembrar. Si aún así sigue insistiendo ese corrupto en que le des dinero, tomas la segunda medida. Empiezas a difundir tu precio en todos los tomadores de decisión. No nada más que sepan que tú eres la mejor opción, sino tu precio y tu precio comparado contra los demás competidores, los demás proveedores, para que fomentes un tema de transparencia. Si aún así no hay manera y tú ya prácticamente dices el negocio se perdió porque no hay cómo darle la vuelta, entonces ahí sí ya tomas acciones. Vas a perder esa venta, vas a perder ese cliente. Entonces, si lo vamos a perderlo jugando agresivo, a ganar. ¿Cómo se hace? Vas hacia arriba y llevas tus pruebas. Un corrupto normalmente no te lo pide una vez, te lo pide varias veces. Entonces vas a tener varias oportunidades. Si no quieres ir directo a señalar y mostrar la prueba y que sea tu palabra contra la de él y que te metas en problemas de que es que lo grabé sin permiso, porque es muy fácil cacharlos. Hay pequeñas grabadoras digitales que te caben en el bolsillo y te pueden grabar horas. Entonces tú lo puedes tener desde que estás interaccionando con ese comprador y lo llevas al tema. Y él solito, muchas veces los corruptos, es su tema recurrente. Y entonces lo pones ahí y pones esa evidencia en las manos de la gente superior. Y entonces es a exponerlos, a que lo vean y que tú lo digas, ¿sabes qué? Mira, yo sé que a lo mejor estoy haciendo mal, pero la verdad mi ética no me lo permite. Yo quería trabajar con ustedes, pero está sucediendo esto. No sé si tú lo sabes. Ahora, no es nada más llegar al inmediato superior. Casi siempre cuando hay temas de corrupción, no te lo propone el corrupto principal. Siempre tiene cómplices. Entonces está el jefe y el cómplice. Entonces el jefe siempre va a tratar de que se exponga el cómplice, pero él está en contubernio. Entonces tienes que ir niveles más arriba, no nada más con su jefe exponerlo, sino más arriba. Si vas a apostar a, ¿sabes qué? Si no hay de otra y ya lo voy a perder, vámonos hasta arriba. Tú tienes acceso el día de hoy a llegar a cualquier tomador de decisión. Puede ser que hasta lo hagas de forma anónima con un correo. Pero lo mejor es ser valiente y de frente. Ir a hablar con el director, con los gerentes, con los tomadores de decisión principales y exponerle la situación. Seguramente de inicio, siempre en la primera reacción, la gente trata de cuidar a sus propias personas hasta que vean. Ese dicho de todos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario es eso. Por eso es que es importante que tú tengas evidencia. Entonces, eso. Ahora, si no tienes evidencia, ¿qué hacemos si no tengo evidencia y lo tengo que exponer?
Fácil. Tú haces el comparativo contra los otros competidores y ese comparativo entrégalo y lo vas a plantear en los términos de sospecha. De mira, yo aquí veo algo muy raro. No tengo pruebas, pero a mí me insinuaron como que esto dependía de dinero y yo hice mi comparativo y así es como se ve. Yo nada más lo único que te pido es, por favor, ayúdame en el lead de hacer esto transparente, de hacerlo de buena forma. Puede ser que yo esté mal. Si estoy mal, sácame de mi duda, pero mira, yo veo esto sospechoso, esto sospechoso, esto sospechoso. ¿Qué es lo que quieres provocar? A lo mejor no van a quitar a ese tomador de decisión corrupto, pero sí que le metan fiscalización, que le cuiden las manos, que le hagan cuentas, para que por lo menos en una temporada se va a enojar, pero por lo menos en una temporada sea un concurso justo. También puedes pasar a la siguiente cuenta, cliente, y dejar que este mal empleado se vaya solo. Sí, es la última acción, o sea, pero cuando dice un dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata. Es tanto cómplice el que entra al juego de la corrupción como el que no hace nada ante la corrupción. Normalmente, justamente esos corruptos, esos tomadores de decisión corruptos, se mantienen durante mucho tiempo porque los proveedores llegan, ven esa situación, se callan y se van. Entonces es hasta poner tu granito de arena para dejar un mundo mejor. Tú ya sabes que lo vas a dejar y vas a buscar mejores clientes. Entonces no tienes nada que perder. Antes de que te vayas, siembra el bien. ¿Qué es sembrar el bien? Expon a los corruptos. Y sí, no pongas tu esperanza en que los jefes van a reaccionar y que de ahí va a salir, sino que tú pongas la evidencia. Les digo, la primera reacción de los líderes o de los tomadores de decisión principales es ponerse del lado de sus funcionarios, no creer hasta tener más evidencia. Pero por lo menos tú sembraste la duda. Y con esa duda ellos empiezan a notar y a cuidar. Y tarde o temprano sale. Y a mí me ha pasado. Yo he expuesto a corruptos. En ese momento no te compran. Tú dejas la siembra de la duda. Te retiras. Cuando ellos sale toda la ponzoña. Porque te aseguro, todas las veces sale la ponzoña. Solitos te mandan llamar. Porque saben que tú sí eres transparente. Y las amenazas a veces es mejor dejar pasar. Normalmente las amenazas, a excepción que estés hablando de crimen organizado, las amenazas de esos compradores o de esos tomadores de decisión corruptos son vacías. Y la amenaza es más un amedrantamiento. Justamente lo que quieren es eso, que te vayas sin decir nada. Y cuando tú los expones, tratan de asustarte. Pero si tú entras en su juego, eres cómplice. Eres parte del problema. Entonces hay que ir frontales. Me pasó con un ex coordinador de ventas que puse y todo el mundo sabía lo que hacía menos yo. Sí, es que eso es justamente lo que pasa. Después de que lo corrí, todos vinieron a decirme que sabían de sus malos manejos en mi negocio. Sí. Algo que funciona muy bien es que si la empresa es transnacional, lo expongas a nivel corporativo. Eso es verdad. Casi siempre, cuando exponen al corrupto, el último que se entera son los líderes. Y ellos dicen, no, pero ¿por qué no me dijeron nada? Porque pasa lo que hablamos, porque los amedrentan, porque mejor prefieren irse a buscar al otro cliente, porque se van sin decir nada. Por eso es que yo les digo, o sea, es dejar tu granito de arena para que sea mejor. Cuando estás en una multinacional, cuando estás en una corporación, tienes muchos más niveles. Tú puedes ir a nivel corporativo o puedes ir a la matriz o simplemente puedes ir hasta otra división, porque luego hay veces, me ha tocado, que la corrupción está en el líder de esa división. Entonces tú te vas a otra división o te vas más arriba. Siempre hay un jefe del jefe. Les digo, en más de 20 años nunca he encontrado a un dueño que pida la corrupción. He tenido casos donde parte de los socios o de la mesa directiva, uno de ellos, no el director general, no el presidente, sino uno de ellos que cobra normalmente dividendos o regalías, quiere sacar más dinero. Y entonces es ahí donde te lo piden. Pero siempre hay a quien exponerlos.
Entonces tú puedes ir al presidente o a la junta directiva directo, ¿no? Y entonces te digo, así le dices, ¿sabes qué? No, disculpen, yo tenía muchas ganas de participar con ustedes. Lógicamente, por eso les di el camino. O sea, primero, que entiendan que tú eres la mejor opción. Segundo, que sepan tus beneficios o que se den una idea de cómo están los precios de mercado. Tercero, ya expones. Cuarto, ahora sí, con el dedo. O sea, primero duda razonable y ya después con el dedo. Entonces, ya cuando es así, ya muestras el tema de las evidencias. O hay veces que dices, ¿sabes qué? Mira, me lo propuso, a lo mejor yo entendí mal. No quiero entender mal. En otras ocasiones me ha pasado. Entonces, mira, está pasando esta situación. Chécalo. Ahí échale un ojito. Y al último, tienes que buscar tú siempre procurar clientes éticos. ¿Cómo sabemos que un cliente es ético? ¿Cómo podemos estar tranquilos de eso? Y ahora, déjame platicarte de una arista de esta corrupción. Está el corrupto que viene y te pide dinero. Está el corrupto que viene y te pide que le regales cosas. Está el corrupto que pide que le des más de lo que te va a comprar. ¿Sabes qué? Yo quiero que me regales el flete. Yo quiero que me des esto. Si no es un tema de negociación, y vamos a entender qué es negociar. Negociar es, yo quiero aquí, tú quieres acá, vamos a encontrar un punto medio. Tiene que ser ganar, ganar. Que aunque se ha registrado que la mayoría, un 70% de las veces, el que termina ganando es el comprador. Pero tú tienes que identificar primero la posición de poder. Hay una matriz que utilizan los compradores, que en otro live, es tema para otro live, que les explique de cómo ellos se evalúan. Pero básicamente lo más importante es el tema del riesgo de proveeduría, el riesgo de flujo de suministros, el riesgo financiero que le puede implicar y el riesgo de paro de la planta o del paro de su operación. Entonces ellos analizan eso, ven sus opciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú también tienes que hacer esa parte para definir en una negociación de qué lado está el poder. Casi siempre uno tiene más poder que el otro. El mejor escenario es que tú negociaras desde una posición de fuerza, que tú siempre tuvieras esa posición de fuerza, pero la realidad es que pocas veces desde el lado de la parte comercial tienes la posición de fuerza. Casi siempre cuando tenemos estos casos donde hay corrupción, estás en la posición de debilidad y por eso es que se atreven a pedirte, por eso es que se atreven a exigir. Entonces va desde esas cosas de dame dinero debajo de la mesa, de métele tanto y me vas a dar ese dinero, o la otra, me vas a regalar esto, o ¿sabes qué? Hay unos que son tan desfachatados que ¿sabes qué? Yo quiero que me regales para mis hijos una tablet de tal marca y tal esto. Y ahí van. Y caen. Eso es corrupción también. ¿Qué también es corrupción? Cuando ya es como, ya no es un tema de agradecimiento, si ya no es un tema de exigencia, de llévame a comer, llévame a chupar, llévame a pecar. Eso también es corrupción. ¿Por qué? Porque se termina convirtiendo en una obligación. Entonces, ¿dónde está la línea? La línea está en lo hago por agradecimiento, para que yo conscientemente active el sesgo de la reciprocidad, o lo hago cooptado como una obligación para que a mí me beneficien y me den la orden de compra. ¿Cómo lo estoy haciendo? Y se entiende, ¿él lo exige, él lo pide o yo lo estoy ofreciendo? Ahora, hay una delgada línea del agradecimiento a la corrupción, porque también está el otro lado. Ahorita partimos de que el corrupto es el tomador de decisión el que te lo pide, pero muchos son los competidores desleales que también son corruptos, que va a ser tema de otro live. ¿Cómo contrarrestar esos competidores desleales? Sígueme si quieres aprender más de ventas.